Muy buenas, pues aquí estamos en un nuevo vídeo del canal de Zao 3D. Mi nombre es Javier Vega, por si no me conocías, y soy artista 3D y desarrollador web. Eso sí, con muchas dosis de marketing online, pues para poder vivir de esto, que es lo que más me gusta. De paso, también te comento que lo que voy a hablar hoy ya lo hablé en mi podcast, porque por cierto tengo un podcast que lo puedes ver aquí. Aquí os dejo la dirección para que os podáis suscribir, para que podáis escuchar todos los episodios que se encuentran en mi web. Ahí en estos podcasts yo te voy a hablar precisamente de lo que es ser freelance de 3D. Entonces os voy a hablar de recursos, os voy a dar consejos, todo basado en la experiencia y sobre todo pues para animaros en esta carrera, porque para ser autónomo, da igual que sea en España o en cualquier otro país, hay que ser un valiente. Así que vamos al vídeo de hoy, porque hoy de lo que vamos a hablar precisamente es de la nueva versión, que eso nos viene en noviembre, creo que es en noviembre, finales de noviembre, de Blender, que es la Blender 4.0. Si he dicho noviembre y es diciembre, pues bueno, me perdonaréis, ¿vale? Porque ahora mismo puede ser que sufra un empanamiento matutino. ¿Qué ocurre? Que la versión beta ya la tenemos. La versión beta se publicó la semana pasada y ya la podéis descargar. Muchos me preguntan cómo descargar esta versión. Es muy sencillo, solamente tenéis que ir a la web de blender.org, tal y como os voy a enseñar aquí. Os vais aquí a Downloads. Aquí en Downloads bajamos un poquito, aquí tenemos la última versión estable, la LTS 364, y bajamos hasta Go Experimental. Aquí es donde te vas a descargar Download Blender Experimental, que cada día compilan una versión pues con los avances que han hecho en su día a día, en su día de trabajo. Vamos a Download Blender Experimental y nos encontramos aquí las versiones que os podéis descargar. Fijaros que ya tenemos aquí una Blender Alpha. Realmente no hay muchos cambios todavía en la Blender 4.1 Alpha. Tenemos aquí la beta y luego tenemos aquí diferentes versiones, la 3.65 Candidate y la 3.3.12. Bien, si queréis ver cuáles son los cambios que han habido en cada una de las versiones, lo único que tenemos que hacer es irnos aquí a Latest Change. Entramos aquí adentro y nos encontramos cuáles son las que se están trabajando actualmente. Y tenemos la 3.6 LTS, que es la actual, la que tenemos, y la 4.0, que es esta beta que voy a comentar hoy, en la que te comenta pues todo lo que hay. En la anterior tenemos, en la de 4.1, bueno, pues empiezan a introducir algunas novedades, no hay gran cosa, tampoco entréis mucho, pero bueno, si queréis entrar, pues si entráis, veis qué cambios se han hecho. Vale, es simplemente cuestión de curiosidad. Entonces vamos a ir comentando estas opciones nuevas que se han incluido dentro de Blender. Vale, en primer lugar, vale, vamos a abrir Blender. Lo que te vas a encontrar es este Splash Screen con 4.00 beta. Y bueno, el Splash Screen que tenéis aquí es el que suelen poner normalmente cuando están haciendo las pruebas, o sea que tampoco te emociones mucho. Cuando salga la definitiva, pues vendrá el Splash Screen correspondiente a la nueva versión. También esta yo me la he descargado. Os la podéis descargar desde la web de Blender, como he comentado, pero también tenéis una aplicación muy chula, no sé si ya lo he comentado en alguna que otra, que es esta, el Blender Launcher. Descárgate esta aplicación y desde aquí simplemente podéis ir a las Daily, a la pestaña de Downloads y vais a tener justo la última compilación que se ha hecho. Sin tener que ir a la web directamente, le dais a Download y cuando la tenéis descargada, simplemente ya es darle a Launch y la tenéis ahí activa. Simplemente tenéis que decirle cuál es la carpeta de destino. Y eso solamente lo podéis hacer aquí, ¿vale? Dentro de las opciones. Y para descargaros este software tan chulo, ¿vale? Os voy a dejar aquí la URL para que os lo podáis descargar. ¿Vale? Es muy interesante y sobre todo, pues, si eres tan friki como yo, pues que te puedas descargar la última versión, probarla y hacer que pete. Ya os comento, no tengáis miedo de probar nuevas versiones. ¿Vale? Probar nuevas versiones, ser un valiente, darse el batacazo es lo que te va a hacer aprender y sobre todo pues tendréis esa chispilla de tener ganas de conocer cosas que está ocurriendo. Y en este caso el mundo open source nos permite todo esto. También os comento, de la misma forma que digo que seáis unos valientes, también que seáis unos sensatos. No trabajéis con una versión alfa o beta en productos o proyectos finales en los que estéis trabajando. Para eso tenemos las versiones LTS, las de Long Term Support, que son las versiones más estables. Entonces, cuando bajáis una versión de este tipo, como las que estoy comentando ahora, las alfas o las betas, no hay ningún conflicto con la versión que tú tengas de trabajo, ya que se descarga en una carpeta, quiere decir es un archivo zip, tú descomprimes esa carpeta y en esa carpeta tienes el ejecutable, ¿vale? No va a tocar ningún registro de propio sistema operativo, de instaladores, ni
hostias de este tipo, ¿vale? Así que ningún problema. Cuando ya no queréis trabajar con ella, botón derecho, suprimir y a tomar por saco. Y ya no tenéis más la versión. Así que lo que comentaba, vamos a ver cambios significativos, muy poquitos así a simple vista, pero los hay. Los hay aparte de lo que comentaba, que esto irá cambiando cuando aparezca la versión definitiva, pero uno de los cambios que quizás no son tan visibles es la tipografía. Han cambiado una tipografía nueva y, a ver, no es que sea muy grande ese cambio, pero bueno, se ha hecho por algo porque es una tipografía bastante legible, bastante interesante. Así que se parece un poquito. Simplemente que algunas letras igual hay alguna diferencia en el rabito, como por ejemplo de la E. Voy a hacer aquí unas ampliaciones para que podáis ver la diferencia entre una versión y la otra, pero digamos que son mínimas, pero ahí están también para que lo podáis distinguir. Seguimos con más novedades. Aparte de esto que he comentado antes, bien, entonces vamos a comentar algunas de las novedades. Vamos a ir primero a la pestaña de últimos cambios que hemos visto antes en la web, esta que tenemos aquí, y tenemos esto aquí de compatibilidad. Lo que han hecho ha sido cambiar el formato .blend para que sea lo más compatible entre versiones anteriores y posteriores. O sea que ahora con la versión 3.6 puede leer archivos guardados con la .40, con la 4.0. Es decir, que podemos ir hacia adelante, hacia detrás. Obviamente, si hay novedades muy bestias en las versiones superiores, va a cargar esa escena, la va a cargar con, pues, perdiendo algunos datos, pero la vais a poder cargar, que esa es la idea, ¿vale? Que podáis tener esa retrocompatibilidad, que es interesante. Luego también tenemos el OBJ y el PLI, que son dos formatos de archivo que hasta ahora se estaban usando mediante el uso de un add-on. Dentro de las preferencias de Blender tenéis una opción de instalar add-ons y hay los de entrada y salida, y en el concreto los de OBJ y PLI ya no están incluidos. ¿Por qué? Porque los han incluido ya en la compilación de Blender, es decir, vienen de forma nativa. Nativa quiere decir que el código está mejor optimizado, no quiere decir que sea malo el que estaba en Python, pero funciona mucho más rápido y es más eficiente hacerlo desde C++. Seguimos con otra cosa interesante. A mí me ha llamado la atención, me parece curioso, que es ahora cómo se le llama a Eevee. Antes se le llamaba a Eevee con la primera en mayúsculas, el resto en minúsculas, y ahora es Eevee, que son todas mayúsculas. De hecho, es así como yo siempre lo he escrito. Si entráis en mis blogs, en mis entradas de blog, yo siempre lo he escrito con Eevee porque para mí, de hecho, eran simplemente un acrónimo de unas siglas. Y esto es lo que han hecho ahora. ¿Tontería o no? Bueno, ahí está el cambio. Es decir, esto son versiones en las que estamos puliendo muchísimas cosas y hacer que Blender funcione muchísimo mejor. Otra cosa que sí que está muy bien también es que si vamos a File, ahora tenemos una opción que es Save Incremental. Esto está muy bien también. Quiero decir que antes lo teníamos también en cualquier versión anterior de Blender, que teníamos estos botoncitos más y menos que te permitía guardarlo con un incremento de versión. Ahora ya podemos hacerlo directamente sin tener que irnos a File, Save As, sino Save Incremental, y te va a ir incrementando un número en cada grabación que hagas del archivo. Y ahora, dentro de las preferencias, vamos a Edit Preference. Tenemos aquí dentro de sistema, me parece que es dentro de sistema, qué versión es la que se va a usar por defecto de Blender. Es decir, cuando yo hago un doble clic en un archivo, ¿qué Blender se me va a abrir? Y esto lo podemos hacer aquí, ¿vale? Si yo le doy aquí a Register, quiere decir que cuando yo haga un doble clic, la versión que se va a abrir va a ser esta, ¿vale? Esto es algo que no podemos hacer con la 3.6. Así que si después de descargarte la versión 4.0 definitiva, le damos a Register, podemos tener dos versiones de Blender instaladas, 2 o 3, pero desde aquí le decimos cuál es la definitiva, digamos la que tenemos por defecto, con la que vamos a trabajar. Más cositas, por ejemplo tenemos el navegador de archivos. Navegador de archivos, bueno, pues es esta ventanita que tenemos aquí, el File Browser, y ahora sí que nos permite mostrar archivos con fondos transparentes. Es decir, si entramos en una carpeta que tengamos fondos transparentes, vamos a poderlos ver. Fijaros, este es un archivo transparente y bueno, pues vemos aquí el típico patrón de cuadraditos, ¿vale? Que quiere decir que es un fondo transparente. También te permite ver los archivos SVG. Si utilizas SVG, que ya sabéis que es un tipo de archivo gráfico vectorial, pues también los podemos ver aquí. Bien, otra cosa que se ha cambiado es el selector de colores. Cuando yo tengo un material y hacemos clic aquí, este selector que vemos aquí es algo más grande que el que teníamos anteriormente. Este es un tipo de cambio que no se ve
a no ser que tengamos los dos abiertos. Así es como funciona nuestro cerebro. Es más fácil comparar los dos que no primero ver uno y luego ver otro. No se aprecia casi. Voy a abrir los dos para que lo veamos. ¿Vale? Es un poco más grande. Luego lo pondré en captura de pantalla para que lo podamos ver un poquito mejor. Seguimos con las novedades y cambios dentro de Blender 4.0, que es lo que se nos avecina. Otra cosa también interesante que he podido ver, que me gusta también bastante, y para eso tenemos que ver la barra de título, que la tenemos aquí arriba. En el Blender 3.6, o versiones anteriores, cuando un archivo no se ha guardado, aquí no te dice nada. Pero aquí te dice ahora un Save It. Y cuando trabajas con una versión sin guardar, el Blender, el anterior, te pone un asterisco pequeñito, igual como el que tenéis aquí, pero sin la palabra Save It. Quiere decir que aquí todavía no le hemos puesto un nombre al archivo. Pues bien, una novedad que me ha gustado bastante. Otra cosita más que se ha incluido, fíjate, lo ponen como novedad interesante, que es que ahora Blender también se puede usar en catalán. Si nos vamos a Edit Preference, si sois catalanoparlantes, bueno, pues una alegría para vosotros. Y desde aquí pues podéis cambiar al idioma inglés, al idioma catalán. Y aquí lo tenéis. Si entramos aquí, se puede cambiar. Se ha incluido también el catalán. Cuando lo cambiáis a catalán, bueno, pues tenéis todo el interface en catalán. Yo lo que aconsejo, independientemente del idioma que hables, es que uses el interface de Blender, no solamente el de Blender, el de 3 idiomas, Houdini, cualquier software en la versión en inglés. Y eso te lo digo porque luego te vas a encontrar en tu recorrido profesional con que todo el trabajo va a tener palabras en inglés. Vas a hablar con gente que te va a hablar de herramientas en inglés. Te vas a encontrar equipos de gente de todos los países y el idioma común y usado es el inglés. Si te acostumbras a usar Blender en catalán, pues te vas a encontrar con un grupo muy reducido de gente que lo va a usar en catalán solamente. Es decir, que es ideal que te abras de mente y poder incluir el idioma inglés en este tipo de aplicaciones. En tu vida real, en tu vida de día a día, habla en el idioma que tú quieras, y para eso tenemos libertad de expresión en cualquier idioma. Pero para trabajar, trabaja mejor en inglés. Consejo. Y ahora hay una cosa que, por ejemplo, a mí no me termina de convencer dentro de Blender, de esta nueva versión. Es el tema de añadir modificadores. Recordad, los modificadores en Blender siempre los hemos añadido. Add Modifier, y tenemos aquí 4 grupos, 4 columnas que las tenemos aquí organizadas en categorías. Y bueno, pues vamos directamente pues a nuestro modificador favorito, el que queramos usar. Bien, en Blender 4.0 ocurre lo siguiente. Yo voy a modificadores, añado el modificador y me aparece aquí este pop-up en el que me permite ahora irme al modificador que necesito. Es decir que ahora tengo que hacer más clics que antes, a mi gusto, ¿eh? Vamos a hacerlo de nuevo. Hacemos clic aquí, ya no me salen de golpe, sino que tengo que buscarlo. Es decir, bueno, Generate, ¿vale? Pues Subdivision Surface. En el otro es vas directamente. Y claro, bueno, igual tiene alguna razón que sea así, ¿vale? A nivel de diseño, ¿vale? Por todo lo que pueda venir luego más adelante y bueno, se están adelantando a tenerlo esto bien organizado, pero a mí esta forma de trabajar ahora no me convence, incluso más, me ha hecho sentir incómodo buscando opciones. Vais a encontrar que el de Modify ahora ya no se llama Modify, se llama Edit y tenemos aquí los mismos modificadores que antes, pero también tenemos aquí un grupo de Geometry Nodes y también tenemos Hair y el de Geometry Nodes, que esta es una novedad de incluirlo aquí. ¿Qué más tenemos? Seguimos. Vamos a ir aquí a los Geometry Nodes, que también han hecho algunos cambios, ¿vale? Por ejemplo, si vamos aquí a generar un Geometry Nodes nuevo, ya sabemos que tenemos que crear uno nuevo con New, y cuando seleccionamos el grupo, los grupos, y le damos a la N para mostrar aquí en la barra lateral, vemos que esto se ha cambiado. Fijaros cómo era antes. Vamos a Geometry Nodes, generamos uno, vamos a la N, y primero que tenemos que irnos aquí a grupos, y lo tenemos diseñado de esta forma. A mí me gusta más la nueva, quizás queda más organizado todo y además se llama Interface, que tiene sentido, puesto que esta va a ser la parte con la que el usuario va a interactuar, donde se introducen los parámetros y podemos cambiar el comportamiento del Geometry Nodes, ¿vale? No está mal, está bien pensado. Así que, por mi parte, de momento esa parte va bien. Otra cosa que han cambiado también, creo que esto también es en todos los editores, tanto en el Shader Editor como aquí,
que es que si le damos a Shift más A, fijaros que ahora ya no aparece el cuadrito de texto de Search para buscarlo. Recordad antes, Shift más A, y tenemos aquí un Search. Entonces te ponías a buscar el que tú necesitabas, Volume Cube, y patatín, ahí lo tienes. Ahora, Shift más A, y empiezas a escribir Volume Cube. Para mí más rápido, porque ya no tienes que irte al buscar el search, es decir, buscar el buscar, ¿vale? Te vas a ir al search, no hace falta que hagas clic ahí, sino que empiezas a escribir lo que tú necesitas y ahí ya lo tienes. Es decir, Shift más A, Volume, y ya encontramos el nodo que necesitamos. Esto ocurre también en el Shader Editor, es decir, si yo aquí otra novedad, también otra novedad. Fijaros que ahora el Principal BSDF está organizado de forma diferente y además han colapsado el resto de opciones que no se usan tan de golpe. Quiero decir, tenemos un nodo un poquito más, tenemos las mismas opciones que antes, simplemente que está mejor organizado y empaquetadito, tal y como vemos aquí. El Subsurface ahora ya no tiene las opciones de color, porque ya te va a coger directamente el del Base Color, pero el resto de opciones pues las tenemos aquí, simplemente que está un poquito más organizado. Eso sí, cuando lo colapsamos, bueno, pues queda así esta bola gorda como siempre, pero queda mucho mejor organizado. Y lo que comentábamos de buscar, pues Shift más A, ya ha desaparecido el buscar, y si yo quiero aquí un Emission, pues simplemente busco el Emission y lo añado, ¿vale? Mucho más rápido. A mí sí que me ha gustado esta opción, para ser honestos. Y hablemos también del compositor. Sabéis que el compositor ahora tenemos un compositor en tiempo real, es decir, que podemos renderizar desde el mismo visor. Cada vez hay más nodos y ahora se ha incluido uno muy interesante, que es este que os comento aquí ahora, que es el Kuwagahara, que es este tipo de filtro que queda muy chulo, muy artístico, y jugando con un par de parámetros podemos conseguir este tipo de render bastante interesante. Vamos a ver cómo queda en una escena un poquito más compleja. Bien, aquí lo voy a probar en esta escena, quizás es muy grande por lo visto. Bueno, ahora está haciendo la composición. Aquí no están en tiempo real, evidentemente, pero bueno, que estamos jugando con este filtro. Bueno, vemos la diferencia entre esta imagen y esta, y bueno, pues crea este efecto así un poco de pintura, bastante chulo, puede ser bastante chulo. Quizás en esta imagen no era la más adecuada para hacerlo, pero bueno, que os podéis hacer una idea de lo que hace. Aquí si nos acercamos se ve bastante chulo, para dar un efecto bastante más artístico. Como he comentado antes, esto lo podemos hacer en el propio visor. Bien, pues aquí podemos ver cómo funciona este filtro. Aquí directamente en el visor, fijaros que en tiempo real en el visor es muy rápido. Aquí ahora mismo no lo vemos porque ya sabemos que tenemos que decirle que always, para que lo muestre tanto en el visor como en la cámara. Y bueno, es un efecto bastante interesante, ¿vale? Da este efecto tan artístico. ¿Qué más cambios tenemos? Vamos a seguir viendo cambios dentro de Blender 4.0. Bueno, vamos a seguir con esta escena igualmente. Esto lo vamos a mutear. Por ejemplo, tenemos una opción que es, bueno, cuando veáis este símbolo, aquí quiere decir que hay algunos nodos que todavía no son compatibles con el compositor. Esto que vemos aquí. Y luego también tenemos este iconito que tenemos aquí, que esto nos permite, si tenemos activado esto, mostrar un preview de lo que se está generando con ese nodo. ¿Vale? Ahora mismo no está haciendo nada. ¿Vale? Vemos aquí, no sé si es porque no lo ha cargado todo, pero bueno, aquí te muestra una miniatura de lo que está generándose con este nodo. Seguimos con otra parte que es interesante. Si estamos con Cycles, se ha incluido dentro del Color Management una opción nueva. Hasta ahora hemos estado renderizando siempre con Filmic, ¿vale? Que es una forma también de traducir el color desde el motor de render hasta lo que sería un formato visible, es decir, un dispositivo como es nuestro monitor, para que se vea con el contraste y la exposición adecuada. El Filmic funciona bastante bien para que sea el render final óptimo. Pues han incluido uno nuevo, que es el AGX, este que tenemos aquí, que te permite tener un mejor contraste y sobre todo en las partes sobreexpuestas. Así que esto no viene activado por defecto, pero que lo vayáis probando y vayáis comparando diferentes tipos de renders para ver cómo quedan entre uno y otro. En principio, por defecto está Filmic, como siempre, para que no se líe parda con todo lo que ya tengas hecho. Así que si quieres probar, tienes que activarlo aquí con las opciones de View Transform. Creo que hay algunos ejemplos en la web de Blender. Podemos ver aquí algunos ejemplos en Rendering, AGX, View Transform. Bueno, pues podemos ver aquí algunos ejemplos. La comparación entre Filmic y AGX.
¿vale? Tenemos aquí a la izquierda Filmic y aquí a la derecha tenemos AGX. Lo dicho, probarlo, a ver qué os parece y bueno, ahí decidís vosotros mismos. ¿Qué más tenemos? Pues otra cosa interesante, sobre todo si estáis liados con el rigging, es a nivel de huesos. Si añadimos aquí un esqueleto, vamos a añadir un par de huesos, 3 huesecitos. Bien, hasta ahora, bueno, tenemos los huesos en color gris como siempre, tanto si entramos en modo edit como si entramos en modo pose. Lo único que cambia, bueno, es el outline que tenemos alrededor, ¿vale? Pero es para todos los huesos iguales. Pero si entramos aquí en las propiedades de huesos, tenemos aquí en Viewport Display dos pestañitas nuevas, dos opciones nuevas, que es Edit Bone Color y Pose Bone Color. Quiere decir que podemos tener colores diferentes de cada hueso individual, tanto en Edit como en Pose. Es decir, que yo ahora en modo Pose, como estoy aquí ahora, este de aquí vamos a cambiarle el color al color amarillo. Vale, se lo estoy haciendo todo el rato el mismo, perdonad. Ahora este hueso, pues queremos que en Edit tenga un color determinado y si no ponemos nada aquí, lo va a mostrar tanto en Edit como en Pose el mismo color, pero yo quiero que en Pose sea amarillo. Si ahora yo cambio a Edit, ¿vale? Tenemos que los colores son diferentes, ¿vale? Yo puedo tener un color diferente en Edit y un color diferente en Pose. Esto nos puede venir muy bien primero para identificar a golpe de vista en qué modo estamos y también si tenemos esqueletos algo más complejos, detectar esos huesos que nos interesan más tener controlados, ¿vale? Añadiéndole un color más concreto y no toda una maraña de huesos en color gris que despista un poquito más. Así que hasta aquí son una de las cuantas novedades que hay dentro de Blender 4.0. Hay muchas más, pero yo creo que voy a tener que hacer otro vídeo porque es que hay algunas cosas que todavía tengo que ver cómo funcionan. Así que, como siempre, si te ha gustado el vídeo, pues me lo haces saber. Me dejas un comentario, le das al like, te suscribes si no te has suscrito todavía y te espero en el siguiente vídeo. Estad atentos porque va a haber una segunda parte de las novedades de Blender 4.0. Nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.